Hola, hola, bienvenidos a un nuevo episodio especial de nuestro podcast Mientras me sirvo otra. Hoy en nuestra sección exclusiva del origen de los alcohólatras les habla Frank Rivera, más conocido como Paco en el podcast, pero bueno, en la calle todos me llaman Frank Rivera, no sé por qué se quedó así en el podcast como Paco. Y bueno, hoy vamos a explorar cómo surgió la idea detrás de nuestro podcast y los motivos que nos llevaron a crearlo. Prepárate para descubrir los entretelones de nuestro proyecto sonoro, es decir, básicamente de dónde surgió la idea, por qué. Y este en particular, este tema va más enfocado como para que la gente, aquellos que quieran intentar hacer algo, pues se terminen animando y no se queden solo en intentos. Aquí el tema es por qué se creó o cómo surgió la idea. Antes de sumergirnos en la historia como tal, en las historias y anécdotas que les voy a contar, vamos a hablar sobre el nacimiento de nuestro podcast. Un fin de semana, un viernes cualquiera, sábado, no me acuerdo qué día era. Estábamos reunidos varios de los que hoy en día conformamos el podcast. Normalmente pues somos amigos de hace muchos años. Y pues nos la pasamos bien siempre que nos reunimos para echar un drink o para cotorrear. Pues siempre son risas, siempre son como, pues sí, cosas divertidas, anécdotas chistosas, ya sabes, en general, ¿no? Y bueno, nos dimos cuenta de que el tema del alcoholismo era relevante en la sociedad y requería una plataforma donde se pudiera abordar de manera informativa y respetuosa, pero también curiosa. Es decir, si se dan cuenta, la gran mayoría o siempre que grabamos, pues estamos echando un trago. Digo, sin caer en un tema ya así, no sé si respetuoso, pero en un tema o en un concepto, pues mala copa, vamos a llamarlo así. Y la verdad es que, bueno, básicamente decidimos abordar temas diferentes de la actualidad o que nos molestaran, puntos de vista, para compartirlo con ustedes y así poder hacer una bonita comunidad, ¿no? Bueno, el origen de los alcohólatras, para compartir unas experiencias y conocimientos sobre la vida, sobre lo que nosotros creemos que está bien y está mal. La verdad es que aquí nadie es poseedor de la verdad absoluta, ¿no? Básicamente. Y bueno, ya una vez platicándoles el origen, vamos a adentrarnos en el desarrollo del tema. Que quiero compartir algunas de mis propias experiencias relacionadas con el alcohol, la vida en general, cómo ha fluido a través de mis 41 años, que ya tengo mis 41 primaveras. Y la verdad es que también los momentos claves que me llevaron a tomar la decisión de abordar este tema con profundidad y empatía es porque, vuelvo a lo mismo, creo que en algunos episodios lo hemos dicho, nosotros hemos vivido de la mano de esta onda del alcoholismo. Bueno, puede ser social o como tal. Por ahí había leído que tú puedes estar tomando alcohol mientras seas una persona funcional en la sociedad, no tienes un problema. El problema es cuando ya de plano pues tu alcoholismo ya no te deja pues trabajar, ir a la escuela, cumplir con tus deberes, vamos a llamarlo así, ¿no? Del día a día. Y bueno, como es algo que está muy presente y más en nuestra sociedad, que yo creo que en todas, la verdad, pero pues hablando desde México, pues la verdad es que creo que es una onda con la que vivimos. Y digo, hay gente que no toma, gente abstemia o gente que por un tema clínico no puede consumir, ni pedo, pues así pasa. Pero pues la gran mayoría sí consumimos. Por ejemplo, ahorita un dato curioso, en México hay ondas de calor fuertes, como hace muchos años no había. Tampoco es la primera vez, pero sí hace muchos años no había. ¿Y qué creen que es lo primero que se agota en la ciudad? La cerveza. Bueno, los ventiladores y la cerveza, básicamente, ¿no? Entonces eso te habla un poco de la sociedad, cómo estamos y cómo funciona. Y bueno,
También a lo largo del episodio les voy a compartir algunas referencias o historias similares a las que presentamos en esta sección nueva de podcast, Alcohólatras. Esta historia ayudará a ilustrar diferentes aspectos como tal de la vida y cómo la vemos nosotros como tal, o bueno, en este caso esta sección es solo la mía. La idea es que cada uno de los integrantes genere su propia sección, su propio viaje. Digo, yo me quise enfocar como en el origen del podcast como tal, pero pues cada quien tendrá su viaje, ¿no? Alguien te va a poder hablar de un día malo que tuvo, un libro, algo, cualquier viaje que se les ocurra. Y la idea es que estas secciones extras vayan apareciendo a lo largo de las temporadas. Lo querían hacer de la temporada 1, que como bien saben ya se cerró. Entonces lo vamos a empezar a abordar en esta temporada 2. Vamos a tratar de estar ahí metiendo pequeñas historias, ¿no? Para ello. Y bueno, para todo esto hasta este punto, que no creo que dure mucho, la verdad, de esta sección me refiero en tiempo, porque es bien complicado hablar uno solo, hacer como un monólogo, un soliloquio, sin tener retro o sin tener con quién debatir o extender o desarrollar un tema como tal. Pero sí me gustaría conocer la opinión de ustedes, que sé que están ahí, que algunos nos escuchan de acuerdo a métricas que tenemos ahí en las redes sociales y en general en las plataformas. Pues nos dicen que la gran mayoría que nos escucha sí es de México, Ciudad de México, de Argentina, Estados Unidos, Rumanía, y por ahí había aparecido otro país extraño que nos están escuchando, bueno, desde España también. Y pues sí me gustaría saber más o menos qué tienen en mente, qué opinan, si ya pudieron escuchar el episodio, o más bien la temporada anterior, o episodios como tal. Es chido siempre tener como esta comunidad donde recibamos una retro, que nos digan, sí está chido, no, güey, hagan esto, hagan lo otro. La verdad es que es padre. Por ejemplo, creo que ahorita está muy de moda el tema de los podcasts en general. Creo que más, bueno, no sé si a nivel mundial, pero sí a nivel habla hispana, que muchos amigos, conocidos o güeyes ya famosos están metidos en este viaje. Y yo creo que sí está cagado. Al final del día, lo que platicamos o lo que nos pasa en la vida o en el día a día, pues a todos nos pasa. Es decir, no somos los únicos. Es decir, si a mí me pasa esto y a nadie más le ha pasado, obvio no. Obviamente, pues somos individuos que al final convergemos en una unión social, que algunos nos identificamos con ciertas cosas. Es como la música, son tribus sociales, les llamaban antes en los principios del 2000, donde decían que las tribus sociales se empezaban a como identificar cuando empezó a haber esta onda de, me voy a meter un poco a temas de socialismo, me refiero a la sociedad como tal, no a temas políticos. Es muy cagado porque antes existía una tendencia o una mayoría muy marcada, que no sé si a ustedes les tocó, no sé dónde nos escuchen, pero por lo menos en México era muy dado que nuestros papás o incluso nuestros abuelos tenían en la cabeza la idea de tú tienes que crecer, estudiar, trabajar, tener una familia, hijos, comprarte una casa, coche, y con eso ya básicamente eras una persona completa que había logrado el objetivo de la vida. No sé según quién había dicho esto, pero es un viaje que existía muy muy clavado en esos ayeres. Y a partir de ahí como que empezó a haber una segregación muy marcada de la sociedad, refiriéndome a que empezó a haber más tendencias, empezó a verse muchas preguntas de, pero ¿por qué me tengo que casar? ¿Por qué tengo que tener familia? ¿Por qué tengo que estudiar? ¿Por qué tengo que trabajar? Y cosas así. Y se fueron abriendo diferentes corrientes sociales en donde de una u otra manera a nivel mercadotecnia los llamaron tribus sociales, que es lo que les comentaba. Que esto se puede ver mucho como en ciertos comerciales de esa época de refrescos, de deportes, de marcas deportivas, donde hablaban como, sí, son los deportistas, son los fiesteros, son los fresas, son los chicos banda, vamos a llamarlo así, cosas así, ¿no? Y hoy en la actualidad creo que está mucho más marcado este viaje, tanto así que muchas veces ya no hay una
identificación como tal. Es decir, ya no es como las generaciones antes eran los baby boomers, eran la generación X, la generación Y, la generación de cristal, los millennials y todo esto. Creo que ahorita se habla de que hay una generación muy enfocada como a lo digital, a lo tecnológico, pero dentro de esa misma no hay algo general, vamos a llamarlo así, que a la banda le guste mucho, que se identifique, que digamos, sí, todos estos güeyes de esta generación son así. Por ahí decían que muy cagado la generación millennial, creo que era, después vinieron centennials, así, pero bueno, la generación millennial se caracterizaba porque conocían un poco de todo, eran buenos para todo, pero al mismo tiempo no se especializaban en nada. Entonces eran como los mil usos, vamos a llamarlo así, ¿no? Porque era un viaje de que sabían hacer todo, pero no se enfocaban a nada, y es una generación como cero comprometida. Y ondas así, ¿no? Es como, pongo ese ejemplo más o menos para que caigamos en este tema que les mencioné de las generaciones. Y bueno, ese solo fue un pequeño como ejemplo de este viaje. Si quieren que me clave más en este pedo generacional y cómo lo veo yo viviendo desde mi trinchera, pues háganmelo saber en las redes sociales. Las redes sociales siguen siendo las mismas, las de @mientras me sirvo en Twitter, en TikTok es @mientras me sirvo otra, en Instagram, en Facebook. Próximamente ya prometo abrir el de YouTube. La verdad es que ya está, pero no hemos subido contenido. Y bueno, para continuar con el tema principal, la idea de hacer este viaje de este podcast fue porque al darme cuenta que había buena onda, buena vibra cuando nos reuníamos entre amigos y platicamos cosas cagadas, creía que eso se podía compartir con la sociedad en general. Y fíjense que hace como 2 años, más o menos, año y medio, había invitado a otros conocidos, otros amigos, que también me llevaba chido con ellos, pero nos veíamos menos, o sea, las veces que nos veíamos eran menos, pero había una buena vibra. El pedo ahí fue que cuando yo le dije a uno, me había dicho, sí, adelante, yo le entro, pero pues como que el compromiso no existió de su lado, en el sentido de que me decían, sí, va, pero nunca poníamos fecha, ¿no? Y el otro me dijo algo muy cagado que me llamó la atención. Me bajoneó un poco, pero al final, pues ese güey, bueno, más bien, no ese güey, la sociedad es así, ¿no? Como que ven las cosas muy difíciles, o creen que no se pueden hacer, o que algunos güeyes lo hacen porque, no sé, pero ese güey me decía, güey, pero pues, ¿por qué lo haríamos? ¿O qué es lo cagado? Ya le platiqué este concepto que les comparto a ustedes, alcohólatras. Y me dijo, no sé, le ponía ejemplos de otros podcasts similares que estaban apenas como surgiendo. Y me decía, güey, pero esos güeyes sí son cagados, nosotros qué, ¿no? Así como luego ya toda una mentalidad como derrotista, que creo que eso pasa mucho en México. Es como México, muchos, no todos, gran porcentaje de la población cree eso, que no pueden, o que ya saben de, pues ese güey tiene ese coche porque se lo heredaron, su papá tiene lana. O sea, nunca es como, si ese güey le chingó y le hizo. Y cuando llega a pasar eso en la sociedad, todos dicen así, pues de seguro es narco, o roba, o ya saben, una onda ahí bien rara que pasa en México. No sé si en otros países de habla hispana también, pero en México sí pasa. Y bueno, básicamente estos güeyes me dijeron que no, pues ya me quedé yo pensando, viendo qué onda. Me encontré con otros brothers que no veía de hace muchos años. Uno no vivía aquí en México, el otro tampoco vivía, pero en la ciudad. O sea, uno no vivía en el país, el otro no vivía en la ciudad, y ya después nos volvimos a encontrar. Seguían saliendo las risas, las cosas cagadas, y pues la verdad es que ellos dijeron, vamos, y la verdad es que sí, está funcionando bastante chido hasta el momento. Digo, nos falta siempre, como todo, ¿no? Mejorar y aceitar. Hay cositas, pero bueno. Y bueno, también les decía que este tipo de intervenciones no van a ser largas. Desafortunadamente o lamentablemente estamos llegando
al final de este episodio extra Alcohólatras, donde pues, les expliqué o exploramos el tema de por qué es el origen de nuestro podcast. Les compartí como el propósito del mismo, el origen de los alcohólatras o mientras me sirvo otra. Y quiero agradecerles por escuchar, darse su tiempo y escuchar en esta ocasión esta pequeña sección. También les agradezco por su continuo apoyo en redes sociales, que veo que sí le dan like y todo, pero no comentan. Créanme, no pasa nada, comenten, va a estar cagado y en una de esas hasta los podemos invitar. Y pues no olviden suscribirse al podcast, a las redes sociales, ahí cotorren, y compartan el podcast con aquellos que crean que les puede gustar o les pueda latir esta onda que les estoy trayendo el día de hoy. Y bueno, la verdad es que espero que les guste, que les haya latido un poco, aunque sea esta nueva sección. Veamos cómo se va desarrollando. Y no me queda otra más que decirles hasta la próxima, mis queridos alcohólatras. ¡Auch!